Entonces se va diciendo que al inicio de los ejercicios, ¿no? San Ignacio nos propone una meditación que nos pone de relieve la realidad de la propia vida, de la existencia del hombre y de la mujer en esta tierra, en la relación con Dios, con los demás y con el mundo que nos rodea. Y es esta visión que él mismo llamó principio y fundamento. Entonces yo decía que había un montón de preguntas que se podían hacer, que nosotras mismos también nos podemos hacer en el día de hoy. Por ejemplo, ¿quién es Dios para mí? ¿Cuál es mi propuesta personal? Quiere decir que de mi convicción, no porque otra persona me lo había dicho, no porque había leído un libro, pero ¿quién es Dios para mí y cómo he llegado, ¿no?, a esta propuesta? Esto puede ser, son otras personas que me lo dijeron, son los amigos, las amigas, son los formadores, las formadoras, o son los libros que yo he leído. Y puedo decirme, cuando estoy mirando todas esas cosas de la tierra, ¿quién puede ser el autor de todas esas cosas, no? Y cuando veo todo esto, ¿qué es lo que nace dentro de mí? ¿Para qué yo vivo? ¿Para qué yo he nacido? ¿El porqué de mi existencia? ¿Y por qué soy creado? ¿O por qué Dios me creó? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy buscando en este mundo? Por eso decía que San Ignacio llegó a esta visión que él mismo llamó principio y fundamento. Pero ¿por qué principio y fundamento? ¿Cuáles son? Ahí estamos. ¿Por qué el principio y fundamento? En este tenemos dos palabritas, como le decimos, ¿no? En Bolivia queremos siempre decir las cosas en sus diminutivos, ¿no? Dos palabritas. El primero que sería el principio y el segundo es fundamento. Y entonces, ¿qué significa el principio? El principio lo que quiere decir es el punto de partida, es el origen, lo que está al inicio de todo. Una verdad de la cual se deriva todo lo demás. Esto es el principio, quiere decir que la raíz, todo está al inicio. Y después viene la palabra fundamento. El fundamento lo que quiere decir lo que permanece, la estabilidad, lo que es sólido, la solidez. Y entonces que todo sobre que lo demás también, ¿no?, se puede así como apoyarse. Este es el fundamento. Y entonces Ignacio, que nos dio estas dos palabras, principio y fundamento, después de su experiencia que había hecho, llegó, ¿no?, con principio y fundamento. Ya he dado ya lo que puede significar. Cada una de nosotras también puede dar la explicación como le parece, pero al menos al origen es este. Y entonces este principio y fundamento, ¿no?, ¿qué dice? ¿Qué nos dice San Ignacio? El patrón, el santo famoso, ¿no? Dice, el contenido que dice, que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y sentir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. E Ignacio no se limita por ahí, pero sigue. Y dice, las otras cosas de la tierra, o las otras cosas que están creadas, son para que ayude al hombre. Y sigue, ¿de dónde se sigue que el hombre ha de usar de ellas en cuanto le ayuden al fin, y ha de quitarse de ellas cuanto para el fin le impida? Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas. Y sigue, que no queramos más salud que enfermedad, honor que deshonor, riqueza que pobreza, vida larga que vida corta, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conducirá al fin que somos creados. Y esto se le encuentra en el libro de los ejercicios espirituales, el número 23.
Ahora vamos a ir adelantando. Este texto de principio y fundamento se divide en 3 partes. ¿Y qué es esa primera parte, la segunda y la tercera? La primera parte dice, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Vamos entonces a ir frase por frase, quiere decir que las 3 partes lo vamos así como explicando, ¿no? Lo que puede decir. Entonces, cuando se dice que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios y mediante todo esto salvar almas. Empezaremos con la primera. Por favor. Sí. Ya. El hombre está creado para alabar. Entonces, ¿qué podemos entender por palabra alabar? Cuando se dice que el hombre está para alabar. Podemos tener la impresión que alabar es, vamos a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Puede ser también, pero no es solamente este. Así que el principio y fundamento hace referencia al acto creacional de Dios como Padre. El hombre es creado para alabar. Alabar no es repetir siempre o muchas veces y todo el tiempo diciendo Señor, Señor, oh gloria, gloria, sino es contribuir, colaborar, trabajar por la gloria de Dios. Y alabar a Dios es igual también que hacer su voluntad, para que todos podamos vivir. Se puede decir, ¿cuándo podemos decir que no alabamos? No alabamos a Dios cuando no luchamos contra nuestra vida y a favor de los pobres. Porque Jesús mismo dijo, yo vine para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Si Él ha venido para dar la vida, también nos invita a hacer lo mismo, trabajar para que los demás también tengan la vida. Y aquí también puedo decir, como San Ireneo lo decía también, que la gloria de Dios es el que el hombre viva. Y sin olvidar el santo de América, Monseñor Romero, porque él también decía que la gloria de Dios es el que el pobre viva. Sabemos muy bien cuál fue realmente, ¿no?, la causa de su muerte, por su defensa de los pobres, por ponerse al lado de los pobres. Así que, y entonces, alabar es también reconocer a Dios en el día a día, en medio de las situaciones, en las criaturas también. Porque Dios ha creado, porque ha creado todo, así lo reconocemos también a través de la creación. Y hay el libro, ¿no?, de Papa Francisco de Laudato Si, donde tenemos también que reconocer la naturaleza, esa belleza, y esto ¿para qué? Para que todo eso nos ayuda a dar la alabanza a Dios, nuestro Señor. Y alabar es el fin del hombre. Por eso, para el ejercitante, la persona que viene para buscar y hallar la voluntad de Dios, lo primero es de sentir y gustar internamente que fuimos, que Él fue y que todos fuimos creados ¿para qué? Para una cosa. Pero eso es entonces lo que el hombre tiene que descubrir por su vida. Tiene que ver con la finalidad más que con la razón, ¿no? No es porque puedo pensar una persona y para mí, Dios no existe, lo que sea. Por eso se dice, hay que pensar, no con la razón. Ignacio se reconoce a sí mismo, porque es el primero que hizo esa experiencia, y a través de su experiencia nos transmitió. Y por eso los ejercicios, muchas personas a través del mundo, laicos, religiosos, todos lo están haciendo por esa bella experiencia que Él mismo nos transmitió. Y entonces, sentir interiormente esa gracia de gustar y sentir
para qué Él fue creado, para qué somos creados, para qué fuimos creados. Por lo tanto, hay que pedir esta conciencia para que el ejercitante se pueda darse cuenta, ampliar la mirada y todo esto llegar para contemplación a Jesús que muestra el camino. Decía que el ejercitante lo que tiene que hacer es pedir, sentir esa gracia desde el fondo de sí mismo. Porque sentir esa gracia, esto no se compra en ningún supermercado del mundo. Y tampoco no se estudia en ninguna universidad del mundo. Pero es una gracia que hay que pedir, sentir. Porque esto ni se compra, ni se estudia. Así no alabamos tampoco a Dios cuando no luchamos contra la pobreza. Alabar es también hacer el bien. Alabar es también reconocer el bien de Dios en nosotras, en la creación, en nuestra vida cotidiana. Así tal vez el ejercitante se puede preguntarse. Por ejemplo, a mí después de haber escuchado esto, puede decir, ¿qué me falta para que yo pueda vivir así mi alabanza? Según toda la explicación de lo que quiere decir, ¿no? La alabanza. Y terminando esa primera frase del principio y fundamento, esto nos da entonces paso para entrar en la segunda. El hombre es creado para hacer reverencia. Hacer reverencia es reconocer a Dios como Dios, considerándose criatura, respetando también a los demás su dignidad. Hacer reverencia es igual también que respetar al prójimo de Dios, al prójimo, al proyecto de Dios, lo que Dios quiere de mí, de mi vida, respetándose a mí, con todo lo que Dios me quiere y aprecia, todo lo que me hace sentir que yo valgo, que no estoy en vano, que no estoy nada, pero que soy alguien que valgo. Es también saber respetar a los demás, con sus debilidades, con sus limitaciones y sus derechos también, ¿no? También es luchar por la defensa. ¿La defensa de quién? De los más pobres, de todos los que no tienen defensa. Es también respetar sobre todo a los pobres que son los preferidos de Dios y los más necesitados. Ahí está. Y entonces, hacer reverencia a Dios no es que buscar a imponer a Dios lo que yo quiero, o que Dios haga realmente lo que quiero yo. Sí podemos tener también esa tendencia, nuestra inclinación, todo lo que es, a veces queremos que Dios haga esto, ¿no? Pero hacer reverencia es lo que puede significar para que realmente que podamos dejar a Dios de ser Dios. Entonces, respetar el proyecto de Dios, todo lo que quiere de mí. Se puede decir también es llegar a coger el don, el sueño que Dios tiene para nosotras todos, ¿no? Así que puede llegar ahí a hacer la reverencia. Y pasamos entonces al tercer punto, que es el hombre está creado para servir. Esto es al menos de la primera parte, pero la tercera frase, o lo que puede decir la tercera palabra, alabar, hacer reverencia, esto es el último, ¿no? Servir a Dios nuestro Señor y salvar su alma. A veces podemos usar la palabra, a veces servir, lo usamos, ¿no? Servir. Pero servir es principalmente estar convencida que Dios es mi dueño y que yo soy del todo dependiente de Dios. Y así Dios puede ser mi Señor. Ese reconocimiento que yo no soy, estoy totalmente dependiente de Dios. Y Dios es mi Señor. Entonces, cuando Dios es mi Señor, realmente reconozco que soy inferior y que Él es el dueño de mi vida. Así también que se puede decir, no se puede entender esa palabra de servicio fuera de la caridad.
porque si puedo decir yo estoy sirviendo y que a nosotras que nos falta la caridad, no se puede hablar. Quiere decir que la palabra también, servir, tiene que ver con la caridad. Jesús, siendo amor, es el primero a servir. ¿Y cómo amar y servir al hombre, odiando al demás? Que Jesús es el primero que nos amó. Jesús nos amó y nos pidió a que podamos seguir su ejemplo. Así podemos encontrarlo en el buen pastor, el Evangelio de San Juan, el buen samaritano, cuando también Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Ahí son las expresiones, ¿no?, del amor, las expresiones del servicio a los demás, porque no se puede entender el servir fuera de este servicio de la caridad, por eso. Entonces, servir es ponerse en marcha todas las decisiones cotidianas que hagan en realidad el sueño de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Entonces, tengo algunas decisiones, pero hay que ponerlo en práctica, porque es también una manera de hacer o de servir y reconocer que yo soy totalmente dependiente de Dios. Y así pasaremos a la segunda parte de lo que es ese principio y fundamento. La primera parte decía, el hombre está creada para alabar, para hacer reverencia y para servir. Y entonces, San Ignacio dice, y las otras cosas de la tierra, de la faz de la tierra, son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criada. ¿De dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ella cuanto le ayude para su fin? Y tanto debe quitarse de ellas cuando para ella le impide. Ya tenemos así un montón de cosas, ¿no?, que el universo, que el mundo nos puede presentar. Y todas esas cosas Dios les ha puesto a la disposición del hombre. ¿Pero para qué? Para que puedan ayudar al hombre a que, para que pueda llegar o para que pueda alcanzar a su fin. ¿Cuál es el fin? Llegar a alabar, llegar a hacer reverencia y también para llegar a servir a Dios. Estas son al menos las cosas, pero vamos a seguir. ¿Qué dice? El hombre tanto ha de usar de ellas cuando le ayudan para su fin, y tanto debe quitar de ellas cuando para ellos le impiden. Las cosas creadas por Dios y por nosotras están orientadas a que el hombre pueda vivir su vocación, a que pueda cumplir su misión de servicio y de amor, y que nada le aparte de ese amor, sino que todo lo alimente, todas las cosas para ayudar al hombre, para que pueda llegar a su fin. Entonces, el hombre está llamado a la libertad, porque él mismo lo podemos encontrar, ¿no?, en el libro de Éxodo, donde Dios está diciendo, ¿no?, que no tengas otros dioses fuera de mí. Las cosas son los bienes materiales. Son los bienes materiales. Además de los bienes materiales, las cosas pueden ser también el saber, porque el poder, y también las personas también, ¿no? Porque las personas nos pueden o no. Los acontecimientos también, las amistades, los estudios, las posesiones, el trabajo. Todo es relativo, todo es relativo. Pero el fin de las cosas, el fin del hombre no está en las cosas. El fin del hombre es el Dios. Y Dios ha creado las cosas, las ha puesto a la disposición del hombre para que le ayude. Quiere decir que las cosas son los medios que ayuden al hombre para poder alcanzar a su fin. Son los medios.
No son así como absolutos, ¿no? No son absolutos, pero son los medios. Por eso Dios ha puesto todo esto a la disposición del hombre. Dios ha creado y hoy también vemos que los hombres siguen creando también, con todas las novedades que tenemos en este mundo, la tecnología, todas las cosas. El hombre también ha colaborado, ¿no? Por su inteligencia, por todas esas cosas, pero las cosas no son el fin. Las cosas son los medios que ayuden para que podamos alcanzar a este fin por lo cual fuimos creados. Y entonces, esta segunda parte de por qué las cosas de la tierra, del principio y fundamento, es una invitación al discernimiento. Quiere decir pedir la gracia de sabiduría, que despierte en mí el espíritu de sabiduría para elegir lo que más me conviene y hacer lo que más también me conviene. Quiere decir, tengo que elegir y hacer lo que más me conviene. Y para usar estas herramientas justas para hacer lo que tengo que hacer para cumplir mi misión. Así que las cosas son las herramientas que Dios nos da, son los medios que nos pueden ayudar. Así que un discernimiento debe ser así como nuestro pan de cada día, ¿no? En la vida, porque cada vez siempre nos encontramos ante un montón de las cosas que nos una atracción, pero así pedir la gracia de sabiduría. Repito otra vez que la gracia de sabiduría tampoco ni se compra, tampoco ni se estudia en la universidad, pero es una gracia que tenemos que pedir cada vez, ¿no? Así que cuando el ejercitante está haciendo estas meditaciones, son ahí las gracias que tiene que pedir. La gracia de la sabiduría, de sentir profundamente qué es realmente lo que Dios quiere. Porque esto no le va a venir así del aire, no va a leer los libros para tener sabiduría, tampoco no va a ir a un supermercado más importante para poder comprarlo. Y así que, por eso estaba diciendo que la segunda parte es del principio y fundamento que nos invita a un discernimiento. Y entonces el principio y fundamento es un criterio sobre el que fundar las decisiones cotidianas, discernir y elegir continuamente. En él entonces se puede separar las realidades creadas y también el ser humano. El ser humano siempre tiene un para. ¿Por qué? Tiene un para. Tiene que hacer el sentido de su vida. ¿Por qué fue creado? Y las cosas que deben ser instrumentos para ayudarle al hombre a alcanzar a su fin. Por eso, las cosas están al servicio del hombre. Las cosas están al servicio del hombre y no el hombre que está al servicio de las cosas creadas. ¿Por qué las cosas están al servicio del hombre? Justamente son los medios, justamente se lo puede usar como herramientas, pero ¿para qué? Para ayudarle a alcanzar su fin. Así que, entonces, con esto me parece que estamos en los 40 minutos. Puedo parar por aquí la primera parte y después hasta aquí, no sé si hay algunas preguntas. Voy a quitar la pantalla. Ya me parece que ya hemos pasado ya 40 minutos. No sé si hay algunas preguntas y también si quieren aportar algo de lo que ustedes han escuchado. Ya. Y cuando nos da un poquito de paso para pasar a la última parte del principio y fundamento. Porque, como vuelvo otra vez a decir, ¿no? Cada día de nuestra vida nos encontramos ante
una multitud de decisiones que hay que tomar. Y así que ese principio y fundamento es lo que nos ayuda a que podamos tener siempre con nosotras ese espíritu de discernimiento. Y por eso pedir la gracia, pedir realmente la sabiduría. Porque el discernimiento nos va a ayudar al menos a elegir. Tal vez no es lo que nos gusta, tal vez no es lo que es nuestra inclinación, pero llegar a elegir realmente lo que Dios quiere de nosotras. ¿Pero para qué? Para que nos podamos sentirnos felices. Porque cosas podemos encontrar, nos gusta o no nos gusta, pero ¿qué es lo que hace de nosotras felices, no? Personas felices en nuestra vida. Por eso esto nos da para pasar a la tercera parte de este principio y fundamento. ¿Qué dice San Ignacio? San Ignacio sigue diciéndonos en la última parte, dice que lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre arbitrio. Esta prohibición, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que vida corta, y por consiguiente, en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos reales. Ejercicios espirituales número 23. Así que ese principio y fundamento, podemos decir, que nos pone ante nuestra libertad interior. Acuérdense en la primera parte que todas las cosas fueron creadas para ayudar al hombre, para ayudar a todas nosotras, para que podamos alcanzar a nuestro fin, que es alabar, servir, hacer reverencia. Todas esas cosas. Que las cosas no deben ser dueños de nosotras, somos nosotras que tenemos que dominar sobre las cosas. Esto pensando también al primer libro de la Biblia, ¿no? Génesis. Después que Dios había creado todas las cosas y dio poder al hombre de poder dominar esas cosas. Así que en el principio y fundamento no son las cosas, sin embargo deben ser para nosotras un instrumento que nos ayudan para poder alcanzar a nuestra vida. Entonces decía que ese principio y fundamento nos pone ante nuestra libertad interior. Por eso el ejercitante, el hombre, la persona, nosotras, hemos de usar de las cosas en cuanto y tanto me acerca a fin. Y dejo de usarlos cuando me alejan de mi fin. Todas las cosas están bien. Nos encontramos siempre ante las atracciones. Pero ¿cómo los vamos a usar? Porque son nuestros instrumentos. Tengo que tener esa libertad para poder elegir lo que me conduce. Voy a dar un pequeño ejemplo, ¿no? Podemos tener nuestra televisión en la casa. Es un instrumento, pero que no voy a decir que está bien o que está mal, pero todo depende del uso. Las computadoras, portátiles, móvil, todo, los coches, todo lo que hay. La televisión, ¿a qué nos sirve? Formarnos, tener las informaciones, al menos saber todo lo que está pasando, así estamos, así como informados y al mismo tiempo también formados con la televisión. Y también, ¿cuándo puedo aprovechar que esto realmente me ayude? Realmente cuando yo me doy cuenta que ante la televisión me siento informada, soy formada también al mismo tiempo, pero que cuando esto no me puede ayudar. Por ejemplo, cuando estoy pasando todo el tiempo, me quitando tal vez lo que debería yo hacer, lo que es mi deber, lo que es mi tarea, estoy todo el tiempo, así puedo ver esa televisión que me gusta, que es mi atracción, que es mi inclinación. ¿Esto me ayuda o no me ayuda? Por eso se va diciendo, siempre tenemos que discernir, ¿no? Porque nos encontramos ante un montón de
atracciones. Así que las otras cosas tenemos que usarla a medida que esas cosas nos ayuden. Y tenemos que dejarlo fuera a medida que no nos ayuda. Esto es, cada una de nosotras, con su libertad interior y con su examen de conciencia, y tomando conciencia de sus afectos desordenados, es el que puede llegar para decir, ya, yo creo que esto me ayuda o esto no me ayuda. Así que no podemos decir dejarnos guiarnos por los sentimientos o por las atracciones, pero con esta libertad interior, porque cuando la tengo, esto hará de mí una persona feliz y me llenará. Entonces, esto decía que es la última parte del principio y fundamento del códice. En la primera parte, el hombre ve el fin por lo cual es creado. Y la segunda ayuda a discernir, como yo decía antes, ¿no? Que es una segunda parte que nos ayuda a un discernimiento, pero un discernimiento continuo de toda la vida. Entonces, ayuda a discernir antes las cosas creadas, que son medios para que el hombre alcance a su fin. ¿Cómo entonces discernir ante un conflicto de valor, pero sin tener en cuenta los apegos en nuestro interior que nos quita la libertad para elegir? Ya, podemos decir ya, esas cosas nos ayuden para que podamos alcanzar a ese fin. Pero San Ignacio dice que tenemos que elegir lo que me ayude, lo que no me ayude. Y entonces, esto nos ponemos ante nuestra libertad interior. Pero al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que a veces hay apegos, ¿no? Quiere decir que lo que es mi inclinación. Tal vez que es lo que esto yo quiero que para mí, que este, no estoy pensando porque es que me ayuda o no me ayuda, pero porque tengo este apego interior, esto me va a dejar de ser así como libre, ¿no? Me va a quitar esa libertad interior y los apegos me van a dominar, van a tener dominación sobre mí. Pero sin embargo, en el principio y fundamento, esa libertad interior es muy importante. Entonces, esta tercera parte y la última del principio y fundamento se dedica a hablar entonces de la indiferencia o disponibilidad activa. Normalmente cuando se lee esta tercera parte, San Ignacio no dice que hay que tener la indiferencia. La palabra de San Ignacio dice hacernos indiferente a todas las cosas creadas. Hacernos indiferentes. Es lo que San Ignacio dice en sus palabras, pero lo podemos resumir para decir, es una parte que se dedica a una indiferencia, ¿no? Pero ¿qué de indiferencia? Una disponibilidad activa. Así que por eso San Ignacio dice hacernos indiferente a todas las cosas creadas. Lo que significa que los apegos o los sentimientos no pueden decidir por nosotros, sino que somos dueños de nuestras propias decisiones. Y el hombre es el dueño de sus decisiones y no debe dejarse dirigir por los sentimientos. Esto es el fin o la última parte del principio y fundamento, la indiferencia. Así, la indiferencia ignaciana, la santa indiferencia, cada uno puede dar el nombre que quiere, pero lo que pasa aquí es entonces esa indiferencia, porque podemos hacer la confusión entre una indiferencia que sentimos, por ejemplo, en la comunidad. Yo soy indiferente, quiero decir que esto no me va, no sé lo que sea, pero no es esa indiferencia que San Ignacio nos está hablando, nos está proponiendo a los ejercicios, justamente al inicio de los ejercicios. Por eso que el principio y fundamento es así como, se puede decir, como el prólogo de un libro. Se puede decir, es así como la puerta de entrada, ¿no? La puerta de entrada, el punto de partido. Algo así que nos ayuda a abrir un poquito de ojos para ir más allá, para llevar más allá nuestra mirada. Entonces, ¿cómo es así como el prólogo? Decía, porque todo el resto de los ejercicios va a depender, tendrán como su punto de partida, se puede decir, es el principio y fundamento. Desde el inicio, por eso se ve. Porque cada vez que vamos a pasar, que sean otras semanas de los ejercicios, esta indiferencia
tiene que ayudarnos siempre. Cuando se llega a la segunda semana, que es una segunda semana que hay que tomar muchas decisiones, ahí es verdad que la indiferencia es lo que tiene que ponernos de pie, mantenernos esa libertad interior. Entonces, por eso que el hombre es el que tiene que ser dueño de sus decisiones. Cada vez que hay que elegir, no son los sentimientos que tienen que guiarnos o nuestras inclinaciones. Así que no, pero esa indiferencia que es así como una libertad. Pero podemos entonces, hablamos entonces de esa indiferencia, que San Ignacio nos propone. ¿Qué puede ser esa indiferencia? Estaba diciendo que podemos hacer una confusión entre lo que sabemos de nuestra cabeza, lo que es indiferencia, desde de nuestras actitudes cotidianas, en la comunidad, en nuestro lugar de trabajo, no sé lo que sean, muchas cosas, pero hablamos siempre de indiferencia. ¿Pero qué es? La indiferencia, o la santa indiferencia, o la indiferencia ignaciana, que es esa libertad, no quiere decir que todo me es igual en la vida. O soy, no sé si es la palabra, le he puesto así como indolible, quiere decir que alguien que no tiene dolor, que no siente ningún dolor. Es así como ser insensible, no es insensibilidad al valor o la belleza de las ciertas cosas, ¿no? De ciertas cosas, para decir que no es un rechazo, para decir que esto no me interesa, me da igual, o esto ya se lleva de sí mismo, pero no es así. Sino que es ser maestro de mí mismo ante una multitud de atracciones. Siempre estamos ante una multitud de atracciones, nuestras inclinaciones, tanto por aquí, tanto por allá. Pero ¿cómo entonces me comporto cuando pienso esa indiferencia? Por una persona que va a hacer los ejercicios es indiferente. Entonces, ser maestro de mí misma ante una multitud de atracciones, que soy libre internamente para elegir, no inclinándome a lo que más me gusta, sino porque internamente, no a lo que más me gusta, sino lo que Dios me quiere. Así que una persona cuando llega a los ejercicios, como decía al inicio, que los objetivos, quitarse de los afectos desordenados y después buscar allá la voluntad de Dios. Y viendo también las actitudes de un ejercitante, que es así tener así como gran ánimo, ¿no? Para poder empezar y al mismo tiempo esta generosidad. Quiere decir que a lo largo de todos los ejercicios, el ejercitante va a deber encontrarse tal vez en muchos movimientos que lo va a pasar dentro de sí. Muchas atracciones, porque cuando uno se va para hacer, tiene un objetivo, algunos no. O, por ejemplo, voy a ir para hacerlo una elección para tal o para tal cosa. Tengo que ir a hacer una cosa, pero esto, si no tiene disponibilidad interna, se dejará así como llevar por los sentimientos, por las atracciones. Entonces, esa indiferencia le ayudará para que pueda decir ser de pie, ¿no? Tener sus pies, la palabra me falta, me van a entender, pero para decir que tiene que estar así como firme, ¿no? Ante las decisiones que tiene que tomar. Entonces, y esto también se necesita un discernimiento. Por eso decía que el discernimiento es una cosa que tiene que estar así como siempre presente en nuestro campo, en nuestro jardín. Quiere decir que en nuestro cuerpo, ¿no? En nosotros. Es una cosa que tiene que acompañar para que no podamos dejarnos llevar por los sentimientos, o que los sentimientos o que las atracciones pueden decidir en nuestro lugar, sino ser nosotras mismas maestro de nuestras decisiones. Entonces, nos inclinamos a lo que Dios quiere para su gloria, porque Él sabe lo que más nos conviene. Por eso tenemos que también que ir más allá de lo que es gusto y lo que es disgusto. No sé si se dice también así en el discernimiento. Porque, ¿qué está pasando cuando una persona tiene que hacer ese discernimiento? La primera cosa es libertad interior frente a todo. Se dice ya esta disponibilidad, ese gran ánimo, esta generosidad
para que todo lo que Dios me va a ofrecer realmente que me pueda conducir a mi felicidad. Porque todo lo que buscamos no son tampoco todas las cosas que nos llevan a la felicidad. A veces tenemos que ser así como sencilla para decir, ya, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado porque no son todas las cosas realmente que nos llevan a la felicidad. Porque a veces no sabemos elegir. Elegimos según nuestra tendencia, elegimos según nuestras inclinaciones y elegimos según nuestros gustos. Porque a mí me va, pero no siempre lo que a mí, lo que yo pienso yo que es bien para mí, es lo que me conviene. No es así. Entonces, porque todo esto se lo puede ver con los frutos que uno puede producir, no en el discernimiento. Pero entonces, ¿cómo me siento así? He elegido, ¿cuál es el sentimiento principal a mí que me habita? Si entonces, después de haber hecho, es una elección, después de haber elegido, después de haber así como decidido ante muchas atracciones, tengo que ver lo que me está pasando dentro de mí. ¿Qué me pasa? ¿Soy feliz? ¿Soy triste? ¿Soy no sé qué? Y este movimiento o estos sentimientos que me habitan es lo que también nos debe así como dirigir, ¿no? Porque puedo elegir una cosa para hacer feliz a los demás, pero dentro de mí no me siento esto. San Ignacio mismo hizo esa experiencia, ¿no? Al inicio, mientras estaba en su convalecencia, ¿no? Pensando a los santos, Santo Domingo, que había caminando, que había comido las hierbas, yo también voy a hacer así. Y pero después pensando estas mujeres que con las palabras para hacer la conquista, no sé lo que sea. Y después él decía que ya, después que pasaba, tenía que ver dentro de mí. Cuando había unos pensamientos que Iván se sentía feliz, alegre. Y otro pensamiento cuando Iván se sentía así como seco, se sentía así como triste. Así ya empezaban ya, ¿no? Los movimientos de los espíritus. Pero esto ya, con el tiempo, ¿no? Está en el programa. Esto ha sido para decir que con el discernimiento no son, tenemos que dejarnos dirigir por nuestros sentimientos. Solamente tenemos que hacer elegir lo que Dios quiere de mí, lo que me conviene, porque no es lo que me gusta ni que me conviene, es lo que me conviene que yo que tengo que elegir. Entonces, la indiferencia, en otras palabras, es la disposición del desprendimiento. El desprendimiento es tener una verdadera libertad, la disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Esto es justamente el sentido y objetivo de los ejercicios espirituales, buscar y hallar la voluntad de Dios en mi vida. Porque sin esta disposición interior, sin esta libertad, sin este desprendimiento, creo que no voy a buscar la voluntad de Dios. Lo que voy a buscar es mi voluntad. Lo que voy a buscar son mis gustos. Lo que voy a buscar es otra cosa. Pero al fondo, nunca estaré feliz. Porque realmente he elegido tal vez lo que es mi gusto, pero lo que no me conviene para mí. Así que tener esa libertad, ese espíritu de desprendimiento. La indiferencia es entonces cuestión de amor. Por ejemplo, cuando estoy enamorado, enamorada, ninguna otra cosa me importa, no me importa. Estoy dispuesta a sacrificarlo todo el amor. Entonces, un enamorado no le importa poco el sitio, ni el clima, ni el trabajo, las circunstancias, los bienes. Está dispuesto a sacrificarlo todo por el amor. Esto es, cuando voy para buscar y hallar la voluntad de Dios, no me importan mis inclinaciones, no me importan mis gustos. Lo que a mí me importa es que me sienta feliz y que pueda yo realizar el fin por lo cual fue creado. Sentirme las cosas que no son mis dueños. Soy yo que tiene que dominar sobre las cosas, ¿no? Así que esa parte nos llega a un enamoramiento, ¿no? ¿De quién? Pero de Jesús. Porque Jesús es el que es mismo el modelo de esa indiferencia, ¿no? Porque para él, en la vida,
ha elegido lo que más era de la voluntad de Dios. Porque esto también lo hemos visto ya cuando ya en la tercera semana, que es de la pasión, cuando Jesús ya está en su cruz, o cuando está pasando este tiempo de pasión, ha gritado a su Padre, ¿no? Que esto puede pasar lejos de mí, pero por fin, ¿qué dice? Pero que todo se pase, no según lo que quiero, pero según lo que tú quieres. Este desprendimiento, de indiferencia, esta disponibilidad total a que la voluntad de Dios puede ser realizada dentro de nosotras, ¿no? Encontrar esa voluntad de Dios, que es el objetivo de los ejercicios espirituales. Entonces decía que un enamorado está dispuesto a sacrificarlo todo. No importa la circunstancia, no importa. Lo que le importa es ese amor. Lo que le importa es esa felicidad que siente dentro de sí. Y entonces, la indiferencia tiene dos momentos. La primera es el desprendimiento de todo lo que me atrae. Estaba diciendo, en la vida cotidiana nos encontramos ante un montón de atracciones, ¿no? Las cosas que nos atraen. Pero si no tenemos la libertad, ¿qué va a pasar? Nos vamos a tener nuestras inclinaciones según lo que nos gusta. Según lo que nos gusta, pero no según lo que nos conviene. Pero en la diferencia es esto, buscar lo que nos conviene. La voluntad de Dios siempre es lo que nos conviene a nosotros, ¿no? Decía que tiene dos momentos, el desprendimiento de todo lo que me atrae, de todo lo que me aprisiona y la disponibilidad activa. Quiere decir poner todo al servicio de Dios y de los hermanos. Esto ya al fin de los ejercicios, no sé lo que sea, a veces repetimos, ¿no? Esa oración de San Ignacio, toma Señor y recibir todo. Mi libertad, mi memoria, todo esto, sabemos muy bien esta frase. Es para decir que ya todos, una vez que tengo ese desprendimiento interno, que tengo esa disponibilidad, que ya nada no me importa, que el amor de Dios puede llegar ya a poner todo al servicio de Dios y de los hermanos, ¿no? Así que la indiferencia nos sitúa entonces ante nuestra propia persona, que está fundamentada sobre el tener, el ser y el poder. Y estas son las cosas que nos rodean, ¿no? Y también Jesús, cuando tuvo su tentación, han sido esas cosas: ser, poder y el tener. Pero lo venció. Y sabemos muy bien todo lo que dice ese evangelio que leemos justo al inicio del Cuaresma, ¿no? La primera semana de Cuaresma, el primero domingo se puede decir. Y así que la indiferencia entonces, cuando San Ignacio dice, así que no podemos querer, ni enfermedad de salud, vida larga que vida corta. Todo esto, ¿qué quiere decir? Una disposición. Entonces, Ignacio, ¿qué pasa? Nos pone ante cuatro parejas de situaciones, ¿no? Que son totalmente opuestas. Cuando San Ignacio dice, así que no queramos, de manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que vida corta, y por conseguirlo en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más le conduce y para el fin porque fue creado. Esta última parte, el ejercitante se puede encontrar, según lo que San Ignacio propone, encontrarnos ante cuatro parejas de situaciones, pero que son totalmente opuestas. ¿Cuáles entonces son? La primera dice que enfermedad que salud. Enfermedad que salud. ¿Por qué la enfermedad, San Ignacio, le da igual? ¿Por qué la enfermedad? La naturaleza humana normalmente apetece la salud y repugna la enfermedad. Eso es nuestra verdad a todos. Nadie puede decir que yo no me gusta la salud, o no me gusta la salud, o me gusta la enfermedad. La primera cosa que hacemos, ¿qué hacemos? No queremos la enfermedad, no queremos la pobreza, no queremos el deshonor y tampoco el deseo es al menos ir
más lejos, ¿no? ¿Por qué entonces enfermedad y salud? Como decía, que a veces soportamos difícilmente las molestias de la enfermedad, pero es menester hacernos indiferentes porque con salud y fuerza muchos se santificaron, pero otro con salud se hubiera perdido. Estuvieron con enfermedad del cuerpo y con salud de alma. La salud y enfermedad son puros medios que conducen al hombre al su fin. Por eso aceptar no solo la salud, también aceptar la enfermedad. Esto se lo puede pasar y pensando tal vez a los santos, al mismo San Ignacio, qué es lo que había despertado en él, lo que hoy le llamamos un santo, ¿no? Desde de lo que había sufrido. Tal vez si no se puso enfermo, lo que había pasado, si no encontró lo que era deshonor para él, tal vez no hubiera hecho ese encuentro con Dios en su vida. Entonces la salud y la enfermedad son los medios que nos pueden ayudar a también acercarnos más de Dios, ¿no? Y otra cosa que dice es vida larga o vida corta. Porque si bien una vida larga, uno puede dar muchas ocasiones para entregarse, quizás su modo de morir la recuerden, ¿no? Cuando se muere así como tan joven, la gente puede decir, mira cómo había hecho, cómo todo lo que había pasado. Esto, el ejemplo de Santa Teresa, ¿no? Del niño de Jesús, que murió tan temprano, pero hoy es una santa muy famosa en la iglesia, ¿no? Doctora de la iglesia. Pero ha tenido una vida tan corta, pero una vida que era muy llena. No tuvo una vida larga, pero una vida muy llena. ¿Por qué? Porque con la vida larga se puede dar muchas ocasiones a hacer el bien, hacer muchas cosas. Pero quizás su modo de morir la recuerden muchas generaciones. Mira, esta persona había hecho esto, todas. Y mantenemos en este estado la indiferencia, es tener dominio de la voluntad, confianza y abandono total a Dios. Otra situación de pareja que es la riqueza y la pobreza. Las situaciones opuestas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Naturalmente también rechazamos la pobreza. Riqueza y pobreza son los medios también. Y menester en la situación de indiferencia, porque la codicia de riqueza es la primera red que nos tiende el alma, quiere decir el enemigo. Y esto cuando se va a hablar, por ejemplo, de las dos banderas en los ejercicios espirituales número 147, así que se lo pueden más desarrollar como el mal espíritu, lo que nos presenta antes es el tener, ¿no? Esa riqueza. Aunque con riqueza uno puede ser muy generoso, tal vez su pobreza le haga más cercano a los que no tienen, porque se va a sentirse, mira, esto cómo está, mi pobreza tal vez me hará más humano o más humana para poder llegar a entender a los demás, a los que no tienen, y tal vez acercarse más de ellos, que son los pobres. Y los pobres son quienes son los preferidos de Dios, lo que encontramos en las bienaventuranzas, ¿no? En el Evangelio de San Mateo. Dichosos los pobres. Y después, honor que deshonor. Tal vez la imagen no está tanto, pero la indiferencia en todos los tiempos importa mayor vencimiento que el sacrificio de la salud y renuncia de las riquezas, pero también de los honor y deshonor son propios medios también para poder alcanzar. Pensando también a San Ignacio, ¿qué había pasado? Conociendo muy bien su historia, todo lo que había hecho, muy importante y así. Entonces, ¿qué pasó? Con lo que había tenido, para él, podía decir que ha sido un deshonor, ¿no? Porque no podía aceptar así fácil, así como un fracaso. Pero vemos que después
Esto es lo que le ha ayudado más para poder llegar realmente a hacer lo que realmente es hoy. Y gracias a él, a San Ignacio, tenemos entonces estos ejercicios espirituales que fue su experiencia propia, pero que puso por escrito para seguir ayudando a las almas, ¿no? Como dice, para poder ayudar a los que pueden, así como mejorar su vida, para que lleguen a realizar al menos su fin por lo cual fueron así como creados. Y entonces, la indiferencia es entonces el modo de disponer el corazón para que se haga la voluntad de Dios y no mi querer. Es tener la libertad interior para que Dios pueda obrar con libertad en su voluntad. Es que Dios hace lo que quiere de nosotras. No vamos a imponer para que Dios haga lo que nosotras queremos que haga para nosotras, pero sino la disposición. Por eso el ejercitante ya desde el inicio, con esta meditación, le pone esa disposición de desprendimiento y también de esa libertad en él, ¿no? Entonces, para considerar la indiferencia, se puede también, cuando vemos algunas palabras, ¿no? de la escritura, donde Jesús nos invita a la confianza, recurriendo siempre a la experiencia que se descubre a la creación. ¿Por qué? Porque en la indiferencia estamos totalmente dispuestos a la voluntad de Dios para que se realice, porque Él sabe lo que necesitamos y Él sabe lo que da pena para nosotras, ¿no? Para vivir. Porque se dice, Dios cuida a los pájaros, ¿no? Y las flores. Entonces, ¿cuánto más no nos puede cuidar a nosotras? Quiere decir una llamada a la confianza y a la disponibilidad. Él sabe lo que nos falta, pues nuestro Padre, a quien nos reconocemos, ¿no? Que es Padre y en quien tenemos que confiar. Entonces, a lo largo de los ejercicios, como decía que el principio y fundamento abra así como la puerta, es la puerta de entrada, es así como el prólogo de un libro, es así como la introducción a algo, así que a lo largo de los ejercicios espirituales, desde el inicio hasta el fin, decía que el ejercitante se va a ponerse antes todas esas realidades. Y esto se lo puede ver con otros también, ¿no? Como el principio y fundamento siempre ayuda, sobre todo esa última parte de la disponibilidad, ayuda siempre al ejercitante para que pueda realmente disponerse, ¿no? Dejarse para que Dios haga todo lo que quiere. Por ejemplo, eso lo tenemos a la oración preparatoria, ¿no? Toda mi vida, cuando el ejercitante da, siempre hay una gracia que hay que pedir. Un ejercitante siempre dice que toda mi vida se ordene puramente al servicio, alabanza de su divina majestad, y vivir en esta actitud de abandono total a Dios, dejarse guiar por Él. Porque por eso, si no se entiende muy bien esta primera parte, a lo largo de los ejercicios será un poquito difícil. Como principio, lo que está al inicio, de dónde venimos, por eso decía, el que sabe de dónde viene, sabe también a dónde va. Entonces, a lo largo de los ejercicios, el principio y fundamento será así como presente en la mente del ejercitante. Y también en la segunda semana, cuando se hace la meditación del reino, cuando se dice no ser sordo al llamamiento, sino pronto y diligente para cumplir la voluntad. Así que tomar parte de la historia y ser colaborador del Cristo en la misión. Porque no puedo ser colaborador si realmente dentro de mí no hay este desprendimiento. Por ejemplo, también cuando se hace de las dos banderas, ¿no? De las dos banderas también que está una meditación, una contemplación de la segunda semana. Así que todo hacemos un ofrecimiento a su divina majestad, porque todo podamos elegir y recibir lo que nos conviene. Esto también quiere decir que hay un discernimiento permanente en la vida de un ejercitante.
porque para no dejarse engañar, ¿no? Y saber distinguir los buenos caminos y los malos, lo que da vida y lo que no lo son, porque somos vulnerables ante los engaños del mal espíritu. Y esta es la gracia que se pide para no ser sorda al llamamiento de... Entonces también cuando se habla de los grados de humildad, todo esto se lo puede encontrar, ¿no? Para decir, no querer sentir ninguna inclinación a tener ni riqueza, ni pobreza, ni honor, ni deshonor. Y todo se resume por una indiferencia, hacer o elegir lo que más conduce y más me hace feliz. Es esas cosas. La indiferencia ignaciana nos tiene realmente que llevar a sentirnos así como en una disposición de libertad y de desprendimiento para que los apegos que tenemos dentro de nosotras no podemos dejarnos dirigir por los apegos, pero que sino estar así tan dispuesta para que Dios realmente haga de nuestra vida lo que quiere de nosotras y sobre todo lo que nos conviene. Así que también hay un número 170 también de los ejercicios, ¿no? Cuando se llega al momento de hacer las elecciones. Así que, ¿por qué decimos que seamos indiferentes o buena en sí, pero lo más importante, que nos sentimos felices? Es esto. Quiere decir que puedo elegir lo que me gusta, pero que después no hace de mí una persona feliz, pero siempre elegir lo que hará de mí una persona feliz. Y eso es lo que puede llevar al fin de los ejercicios. En su número de 134, tomar, Señor, y recibir, disponer de todo lo que tú quieres, mi entendimiento, toda esa oración, ¿no? Que conocemos todos. Y así que esto es así como terminar, ¿no? Ya lo que es la espiritualidad, ¿no? Esta primera parte del principio y fundamento. Esta primera parte de los ejercicios quiere decir que después de una charla introductora, los ejercicios ignacianos empiezan siempre con esta meditación del principio y fundamento, porque es el principio y fundamento que va a ayudar al ejercitante a lo largo de su proceso. Así que para terminar, estoy ya terminando ya. El principio y fundamento tiene como objetivo captar el sentido de la vida como historia de salvación. Quiere decir, todo viene de Dios por la creación y todo va a Dios por la salvación. Al inicio de dónde venimos, por qué tantas cosas, qué es lo que Dios ha creado, cuál es el sentido de mi existencia, porque realmente tenemos esta creación. Y después tenemos que tener el fin. ¿Para qué? Para llegar a la salvación. Por eso es captar el sentido de la vida como historia de salvación. Todo viene de Dios y todo va a Dios por la salvación. Entonces, la indiferencia, ¿no? Contiene un doble aspecto. Aceptar la voluntad de Dios, quiere decir despojo de todo lo que pudiera oponerse a ella, esa palabra de Dios. Tener en cuenta de los apegos que podemos tener y colaborar activamente con el proyecto de Dios. Entonces, cuando estoy dispuesta, como el ejemplo de enamorado que he dado, cuando uno está así enamorado, es dispuesta a todo. No le importa las situaciones, no le importa la vida, no le importa, pero lo que le importa es el servicio que va a hacer, ¿no? Entonces, por eso que va a ser una vida de oración constante, nos ayudará a la indiferencia y una disponibilidad total. Porque es lo que nos va a ayudar más. Porque si tengo que elegir, la oración es la primera cosa. Por eso también, la actividad principal de los ejercicios es la oración, nada más. Vamos fuera, dejamos todas nuestras preocupaciones y vamos a ver la actividad principal, la oración, que nos propone 4 o 5 horas, es la actividad principal, por eso. Entonces, la indiferencia es el modo de disponer el corazón para que haga la voluntad de Dios. Entonces, así es así como la puerta de entrada por todo el proceso. Los ejercicios espirituales requieren un cuestionamiento de la propia vida. Al inicio hemos dicho,
tomar conciencia de sus afectos desordenados. Pero ¿cómo voy a tomar esa conciencia si no hago en mí ningún cuestionamiento dentro de mí? Y entonces el ejercitante ha de disponerse a la luz de lo que el Señor le revela para entrar en el camino de la conversión. Por eso, la persona ha de tomar conciencia de sus expectativas profundas que vive en él. Por eso, un corazón abierto y dispuesto ayudará mucho. El principio y fundamento ayuda a descubrir la motivación que me hace estar a la existencia. ¿Por qué vivo? ¿Por qué existo? ¿Para qué fin? Ver hasta dónde Dios me conduce. Y nuestra vida está siempre presente en la creación. Y por eso puedo descubrir mi vocación, a qué realmente estoy llamado a ser. Porque, como decía, quien sabe de dónde viene, sabe también a dónde va. Así que nos ayuda también a redescubrir la voluntad de Dios que me creó para alabar, para hacer reverencia y para servir. Está siempre conmigo, Dios está siempre conmigo. No solamente en el principio y fundamento me contemplo, sino contemplo también todo lo creado, porque también tengo la relación, porque todo está interconectado, todo que vive, ¿no? Todo que existe. Entonces, nuestra vida está presente en la creación. Todo. Y el principio y fundamento nos ayuda siempre a confiar en Dios, que tiene un plan para nosotras, que cada uno tiene su vocación, cada uno tiene una llamada, cada uno tiene una invitación en el momento que Dios nos ha creado, porque tenemos un por qué estamos. Así que el principio y fundamento nos ayuda a descubrir al Dios amor y creador. Él nos amó primero y nos creó. En modo de la creación se descubre Dios muy cercano. Descubrir también a Dios amor salvador, porque la visión cristiana de la vida es como historia de salvación. Venimos de la creación y vamos a la salvación. Así que, entonces, por eso, para el ejercitante, por ejemplo, en ese primer día, tiene que pedir como gracia, ¿no? Sentir y gustar internamente esa expresión. Fuimos creados para. Tiene que saber por qué fui creado. Es esto, todo el primer día, el ejercitante es la gracia especial que tendrá que pedir. Sentir internamente esa frase, que es la gracia de Dios. Por lo tanto, debemos pedirla. Y pedirla siempre con mucha insistencia. Repito lo que decía, esto no se compra ni en el mercado, ni se estudia en la Universidad de Salamanca. Por ejemplo, lo más importante. Y entonces, después de esta entrada a los ejercicios espirituales, puede venir entonces la primera semana, que esto lo vamos a dejar al Padre Marco. Pero al menos pensando, toda la primera parte de esto es, descubrimos que Dios es el amor. Nos creó para amor, nos creó para que podamos realizar nuestra misión, nuestra llamada. Y nos sentimos que ante Dios tenemos precio porque nos ama. Y entonces después de esto, empiezan entonces las meditaciones propias de la primera semana, ¿no? Que vienen entonces, que vienen a ofrecernos las meditaciones de la comprensión y de la contemplación del poder letal del pecado. Y al mismo tiempo, la apertura efectiva al proyecto de Dios. Y esta primera semana, después de haber pasado, sentir ese amor en el principio y fundamento, esa primera semana va a ayudar al ejercitante de sentir y detectar el desorden de sus propias acciones para corregirlas. Y también conocer el mundo para que aparte de sí las cosas mundanas y vanas. Entonces, con esto, queridos hermanos y hermanas, con esto termino mi charla que había preparado para hoy por lo que es principio y fundamento. Y si como hemos hablado de la creación, que todo viene de la creación,
Me gustaría ahora terminar como si fuera una oración con el Salmo de la Creación y después vamos a seguir con nuestro compartir y también si hay preguntas. Voy a poner ahora como forma de la creación para resumir un poquito de todo esto, sintiendo este amor de Dios en toda la vida.